Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conduce Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. Buenas tardes, Uruguay. Con unos minutos de atraso ponemos en marcha el cernidor número 252, correspondiente al día 11 de diciembre del año 2025, con la presencia de Álvaro César Alfonso, Horacio Mario Lampariello y hoy la asistencia técnica de Marcelo Casañol. En el día de hoy seguimos con la serie ¿Dónde están? Y hoy emitimos el capítulo 4. Corresponde al programa En Perspectiva, emitido el 15 de septiembre del 2015. Lo dirige Emiliano Cotelo, que, como verán, no puede evitar su satisfacción por la decisión de la jueza Julio Estarico, que anuncia él que procesó ayer con prisión al ex dirigente tupamaro Héctor Amodio Pérez, como presunto autor responsable de reiterados delitos de privación de libertad, especialmente agravados en régimen de reiteración real entre sí. Participan en el programa Teresa Herrera, Juan Gavito, Martín Couto y Fernando Escriña. Así que, Marcelo, vamos al programa. Ahora estamos en las 9:41. Estamos en la mesa de este martes 15 de septiembre del año 2015. Estamos con Teresa Herrera, Martín Couto, Fernando Escriña y Juan Gavito. La agenda incluye 3 temas. No sé si vamos a poder recorrer esa agenda porque me da la impresión de que estamos atrapados en el primero de ellos. Les recuerdo cuál es, por si agarraron este debate ya empezado. La jueza Julia Estarico procesó ayer con prisión a Héctor Amodio Pérez como presunto autor responsable de reiterados delitos de privación de libertad, especialmente agravados en régimen de reiteración real entre sí. Juan, ¿qué es lo que te faltaba plantear a propósito de los argumentos que se han escuchado hasta ahora? Quiero decir que el relato de hechos que en el auto de procesamiento se hace, tanto la transcripción de los alegados por los denunciantes como los relatados por los testigos, son en sí mismos demostrativos de que las detenciones no eran ilegales, porque como bien se decía acá, hay un señor que admite que estaba transportando una granada que la había robado en la Armada y que si hubiera podido lo hubiera hecho detonar. Entonces eso estaba bien, eso parecería que está dentro del campo de los héroes y por lo tanto era lo lícito. Otro señor que admite que él había estado preso en Punta Carretas y que se había escapado junto con Amodio y no sé qué. Y otros tantos que era elemental que la jueza, caso a caso, verificara cuáles de esas detenciones eran verdaderamente ilegales y cuáles correspondían a que el Estado de Derecho de entonces, con las normas de entonces, ratificadas por la mayoría de entonces, calificaba como conductas que debían ser reprimidas y personas que debían ser aprehendidas, porque violaban la Constitución, porque atentaban contra ella, porque habían puesto bombas, todo lo que ya sabemos, y en el mejor de los casos algunos se habían escapado, otros asistían a la asociación para delinquir. Entonces eso es elemental para ubicarse en si las detenciones eran o no. No pensemos en las torturas posteriores, porque eso es juzgar las carreras con el diario del lunes. Lo que había que ver es si en ese momento los funcionarios públicos que estaban actuando dentro de la ley o no. Y si el señor Amodio, como hoy lo admite, por ejemplo, la legislación para el blanqueo de capitales, para el blanqueo para la averiguación del origen de bienes o para el tema de drogas, era o no un colaborador de la justicia dentro del derecho entonces. Yo entiendo que no, porque no había norma que lo amparara en aquel momento. Pero lo que no puede ser es que se le impute una conducta típica que no era, porque el tipo no fue el que aprehendió y no fue el que retuvo. Entonces, yo creo que se le ha buscado la vuelta para condenarlo a priori a como dé lugar. Y termino diciendo que en una parte del fundamento se dice: debe recordarse que en aquel entonces los presidentes fueron
Bordaberry, que primero fue presidente constitucional y después el dictador, y Pacheco, como si la sola mención de esas dos figuras que yo a las que en su momento políticamente me opuse, pero que eran presidentes constitucionales, por lo menos hasta el golpe de Estado, fuera suficiente argumento para decir, bueno, todo lo que hubiese ocurrido bajo el mandato de estos señores es deleznable. Y no es así. Sí, yo simplemente quería agregar un elemento para que quede para en el debate. Tiene que ver con esta enumeración de hechos que hacía Fernando, que comparto el relato estricto de los hechos. Faltó en abril del 72 hablar del asalto a la seccional 20 del Partido Comunista, en donde murieron a manos de la policía 8 militantes comunistas y un policía en fuego cruzado. Eso se descubrió años después, porque obviamente la policía argumentaba que habían armas adentro. Las pericias forenses y del momento y las autopsias históricas determinaron que no. Y repito, esos años 1972, y eso es el asesinato a manos de policías en abril, 17 de abril. 17 de abril, por eso 3 días después de este episodio que contaba Fernando. Y lo otro, decir también que durante la presidencia de Jorge Pacheco Areco fue cuando tuvimos los primeros mártires estudiantiles. Entonces, hablar de un pleno Estado de Derecho desde el 68 hacia adelante, yo creo que es incorrecto, y es correcto plantearse que en muchos casos hubo violaciones a los derechos humanos por parte de fuerzas policiales y militares antes del golpe de Estado de 1973, y por tanto corre la responsabilidad, porque más allá de haber sido electos, tienen responsabilidad, más allá de cómo hayan llegado a sus cargos, el presidente en aquel momento, el ministro del Interior y por supuesto Bordaberry antes de dar el golpe de Estado. Eso es también parte del contexto, y eso explica ¿Pero también... ¿Tú justificás la guerrilla? No, porque, perdón. No, de ninguna manera. Pero vos me escuchaste en algún momento tenían que haber seguido sueltos. Claro, todos. Entonces tendríamos que pero liberarse tampoco estaba en el movimiento de liberación nacional. El Parlamento tendría que haber resuelto que los tupamaros que querían tomar el poder e instalar una dictadura, porque no me vengas a decir que los tupamaros, porque le dijo todo el mundo, Zabalza es el más sincero de todos. En el 72 estaban derrotados. Las Fuerzas Armadas tendrían que haber dicho, no, el gobierno tendría que haber dicho, no, señores, crucémonos de brazos, no hagamos absolutamente nada, y que esta gente que se alzó contra las instituciones democráticas bajo el colegiado de los blancos, que se le podría tildar de cualquier cosa menos de autoritario, porque querían tomar el poder, y ahora son demócratas de la nueva ola, porque hay que distinguir contra el pensamiento liberal democrático del Uruguay. Yo planteando algo mucho más concreto, y es, por ejemplo, con la excusa de los tupamaros. ¿Habían tupamaros en la seccional 20 donde se hacían? ¿Liberarse era un tupamaro? Ah, bueno, entonces ni en ese momento, los casos concretos que estoy mencionando para decir que no había un Estado de Derecho pleno y habían violaciones a los derechos humanos, más allá de la represión a la guerrilla. Yo no voy a eso. Yo digo, la inmundicia que vivió el Uruguay de la mano de... Pero cuando se dio el golpe de Estado ya estaban derrotados también los del gobierno democrático que ahorcaba con los salarios, con la jubilación. Bueno, ¿qué les parece si hablamos de a uno y sobre todo si vamos cerrando? A ver, entonces. No, por supuesto que no. Pero justifica es parte de la historia que se hayan congelado los precios y salarios. Es parte de la historia. Pero por favor. Un gobierno democrático que abrió a la población. Es como que me diga que ahora vamos a volver al nudo de nuestra conversación. Teresa. No, yo lo que quiero decir simplemente es que me parece, y reitero un concepto que utilicé antes, el Estado no puede utilizar los mismos parámetros que utilizan los movimientos armados que se levantan contra las constituciones. Estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. Y esos levantamientos y esas actitudes, el plan Cóndor y todo lo demás, fue previo al golpe de Estado. Hubo actitudes que eran ilegales, y ni que hablar después del golpe de Estado, donde además ya el movimiento tupamaro estaba derrotado. Totalmente. Entonces digo, me parece que lo que no tenemos que perder de vista es eso, porque a mí me parece que las teorías dicotómicas de que los buenos están de un lado y los malos están del otro, no son así. Me parece que es mucho más complejo el tema. Y insisto, no estoy defendiendo la lucha armada. Lo que estoy diciendo simplemente es que los estados tienen la obligación de comportarse de una forma absolutamente transparente y respetando los derechos humanos. Y en eso estamos todos de acuerdo. Entonces yo creo que antes del golpe ya no se respetaron derechos humanos en muchas situaciones, como muy bien marcaba Martín en este momento. Entonces, simplemente decir eso. Si queremos hablar de lo que está ocurriendo ahora, bueno, hay gente que pagó con cárcel, hay gente que no pagó con cárcel, hay gente que debería estar en la cárcel y no está. Entonces yo creo que en la medida en que todavía no se ha hecho justicia para todos lados, es por eso que todavía seguimos discutiendo con la vehemencia que estamos discutiendo. Porque cuando los países tienen cosas por saldar,
todos sentimos que hay algo que nos está faltando. Yo creo que estamos presos de una situación absurda, ¿no? La fusión de las armas que proponía el presidente Mujica antes de irse, ¿cuál era? ¿Qué tendría que decir ese monumento? En memoria del batallón absoluto. Florida. Rechazo absoluto, ¿no? Porque yo digo, estamos todavía discutiendo cosas de hace 40 años. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Son las 9:49. Estamos en ley. Bueno, como han visto, y supongo que he escuchado, Cotelo dice que la magistrada atendió así el pedido de la fiscal Estela Llorente de responsabilizar prima facie a Amodio Pérez por su participación en el secuestro, la tortura y la violación que sufrieron 28 mujeres que denunciaron lo que ocurrió con ellas en cuarteles militares antes y después del golpe de Estado de 1973. Efectivamente, en la página 1667 del sumario, Estarico dice: de las múltiples declaraciones sobrantes en autos, surge el indagado, en realidad que el indagado fue reconocido por Listre, Quartiani, Martel, Marenales, Lezama e Iliana Raskin. Aquí ya hay una falsedad. La señora Lezama e Iliana Raskin, las dos firmantes de la denuncia, admiten que no me conocen, que no me vieron, que a ellas les contaron, les dijeron. Como participando en las detenciones, lo señalan vestido de militar dentro de un camión militar llamado Camello, no teniendo dudas de que se trataba del indagado, a quien conocían de su militancia en el MLN. Me podían conocer Listre, Quartiani, Martel y Marenales, pero Lezama y la otra señora no. En algunos casos incluso por haber permanecido presos en la cárcel de Punta Carreta. Entendiendo en definitiva que surgen a esta altura de los procedimientos elementos de convicción suficientes para solicitar el inicio de un proceso penal a su respecto por la comisión de reiterados delitos de privación de libertad, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 54 y 281 del Código Penal, en calidad de coautor, debiendo calificarse estas privaciones de libertad como delitos de lesa humanidad, solicitando en consecuencia el procesamiento de Héctor Amodio Pérez como coautor de reiterados delitos de lesa humanidad de privación de libertad. Sin embargo, en la página 1692, en la parte resolutiva, dice la señora jueza: fallo. Decrétase el procesamiento con prisión de Héctor Amodio Pérez como presunto autor responsable de reiterados delitos de privación de libertad, especialmente agravados en régimen de reiteración real entre sí. O sea, lo de lesa humanidad, nada de nada. O sea que la señora fiscal, en una parte del sumario, dice que los delitos son de lesa humanidad y en su resolución no lo dice. Por lo tanto, si la fiscal Llorente había pedido que se me procesara por delito de lesa humanidad, lo que dice Cotelo es falso. No hizo lugar al pedido de la fiscal, todo lo contrario. Ahora bien, los delitos de privación de libertad de Héctor Amodio Pérez no fueron delitos de lesa humanidad. ¿Por qué entonces el señor fiscal Percivale está procesando por delitos de lesa humanidad a las privaciones de libertad de los militares? Es una cosa que habría que preguntarle al señor Percivale por qué esa diferencia. Es más, yo tuve una entrevista con el fiscal Percivale, dos en realidad,
Y él me dijo, yo a usted no lo hubiera procesado. Sin embargo, por los mismos delitos que se me procesó a mí, usted, señor Percivale, está metiendo en cana a los militares. Continúa Cotelo. En su dictamen, la doctora Estarico afirma que se ha reunido la semiplena prueba para entender que el indagado Héctor Amodio Pérez participó en diversas detenciones de civiles, los cuales eran llevados al batallón Florida, siendo sometidos a interrogatorios, con la finalidad de obtener información, lo que implicaba premios físicos como un submarino seco o el tacho, la picana y plantones, incluso hasta llegar a la muerte, como fue el caso de Eduardo Amilibia, alias el Pajarito, a quien presuntamente los militares le dieron muerte cuando lo iban a detener. En realidad, el nombre del muerto era Eduardo Areosa Amilibia. Pero vamos a ver, más allá de las acusaciones de mis ex compañeros, todas basadas prácticamente en los mismos hechos y empleando las mismas palabras, en la página del sumario 1676, aquí, se dice, la testigo Ileana Raskin, quien no pertenecía a ningún grupo de militancia política, fue detenida el 27 de julio de 1972, próximo a la hora 19, cuando estaba parada detrás de la Facultad de Medicina, pronta para encontrarse con Eduardo Amilibia, alias el Pajarito. En efecto, el hermano de Raskin, Ariel Raskin, que se encontraba en la clandestinidad, le pidió que se contactara con Amilibia, quien también estaba clandestino. Cuando ella y él hicieron el contacto, dice la señora Estarico, este le manifestó que el negro Amodio estaba marcando gente. Y a los pocos minutos pasó un camello. Amilibia le dijo, el negro me vio, pero se quedó ahí. El camello pasa y se da vuelta. Amodio iba vestido de militar. Él estaba en el asiento de atrás del camello y entre dos militares. Ahora bien, la misma Ileana Raskin declaró que no me conocía, que me había visto por televisión. Y quien le dijo que yo lo había identificado fue el mismo Amilibia, que resulta muerto en el enfrentamiento con los militares. Y que pese a verme, se quedó en el lugar, no intentó irse. Y la señora Raskin dice que era en la parte de atrás de la Facultad de Medicina. Sin embargo, el incidente que llevó a la muerte a Amilibia fue en la avenida San Martín, entre Martín García y Enriqueta Comte y Rique, bastante lejos de la Facultad de Medicina. Alguien o miente o está tremendamente confundido. Continúa Cotelo, que a esa conclusión, o sea que yo era culpable de reiterado delito, no se llegó solo con la declaración de aquellos compañeros del MLN que tuvieran cierto ánimo de venganza, como argumenta la defensa, agrega la jueza, sino también por los militares que declararon en autos, así como otros que no eran integrantes del MLN. Reitero, los militares llamados a declarar fueron Mario Julio Aguerrondo, quien declaró que no me conocía, Carlos Legnani, entonces jefe del batallón Florida, quien declaró que yo nunca salí a marcar Tupamaro ni participé en interrogatorio, Armando Méndez, quien ratificó las palabras de Carlos Legnani, y Orosmán Pereira, quien fue el único militar que me acusó y que, como he dicho ya varias veces,
canjeó su falso testimonio por su impunidad en la misma denuncia por la que Lucero fue condenado. En la página 1673 dice Orosmán Pereira, él nos dice, o sea yo, él nos dice que una persona era Tupa, el apellido era Nieto, lo subimos a la camioneta, lo entregamos al batallón y que era Modio quien hacía las preguntas, sabiendo este extremo porque se lo manifestó el capitán Calcaño. ¿Qué página era esa? 1673. En el careo con Pereira, Pereira no recordó el nombre de Nieto, porque yo le pregunté, ¿y qué Nieto detuvimos? Porque yo por lo menos conozco a dos. Y me dijo que no sabía. Y entonces le pregunté por el lugar, ¿dónde lo detuvimos? No se acordó, no se acordaba, miren qué casualidad. Y que yo hacía las preguntas en los interrogatorios, se lo dijo Calcaño. Calcaño falleció en el año 2013. Nada que ver con el auto de la señora Estarico. Nada. De los participantes, Juan Gavito, el primero en opinar, ya seguramente conocedor de las opiniones de Pérez Manrique y de Carlos Ramela, argumenta que las detenciones eran legales, lo que luego va a corroborar el Tribunal de Apelaciones, que en la página 1822 y 1823 dice: el acto de la detención en sí mismo era legal, conforme la norma citada, aunque lo que vino después con relación a los detenidos fue tan ilegal como aberrante. Los torturaban, pero jurídicamente no califica por sí la detención previa, o sea, no me pueden acusar a mí de participante de las torturas, de coautor. ¿Yo qué tenía que ver? Nada. En fin, termina el dictamen de Luis Charles. En fin, la revocación de la decisión de enjuiciamiento es sin perjuicio de la valoración que deberá hacerse de las declaraciones realizadas por Héctor Amodio Pérez, así como la de todos los demás declarantes en cuanto corresponda, para aclarar los hechos investigados en autos. Los hechos investigados en autos eran las detenciones, que nunca se investigaron, porque estaba amnistiado. Entonces eso quedó ahí. Cuando se termine, cuando se investigue las declaraciones de todos, que nunca se investigó. Eso nunca se profundizó y por lo tanto nunca se pudieron probar. Pese a los esfuerzos de la prensa en general, del gobierno del Frente Amplio y especialmente de los miembros del MLN que formaban parte del gobierno. Finalmente, el señor Juan Gavito dice que evidentemente había que procesarme fuera como fuera. Y sí, es así. El señor Martín Couto carece de los conocimientos básicos de la historia reciente, algo que también puedo decir del resto del panel y de su director. Le adjudica a la policía la matanza de la seccional 20, que fue realizada por el personal del 9º de Caballería, y donde el primer disparo salió del fusil de un soldado de dicha unidad, que hirió al entonces capitán Wilfredo Busconi, que se encontraba de civil. Incluso habla de fuego cruzado el señor Martín Couto. Si hubiera habido fuego cruzado, estaría justificada la reacción de los militares. La Secretaría de los Derechos Humanos para el pasado reciente le adjudica a Busconi que estaba al mando del dicho procedimiento en la seccional 20, lo que no es verdad. Busconi llegó al 9º cuando ya los camiones estaban saliendo de la unidad y él venía de su casa.
y como iban a hacer un procedimiento, se subió a uno de los vehículos. Y por esa razón no estaba uniformado como el resto. Es decir, el convoy militar ya tenía un jefe. Entonces, jamás pudo ser Busconi. Las fuerzas conjuntas pretendieron justificar la matanza por la herida de Busconi. Eso es cierto. Diciendo que el disparo provino del local del Partido Comunista. Pero ninguna de las armas encontradas en el local coincidió con el calibre del proyectil que lo hirió, tal como lo certificó la autopsia. La señora Teresa Herrera habla de la desaparición del MLN en 1972 y afirma que el Plan Cóndor es anterior al golpe de Estado, lo que es un error garrafal. Sí. Veo, Teresa Herrera, hasta ahora, que usted la nombra, yo conocía la Copa Teresa Herrera que se juega en España. En Barcelona, claro. El trofeo Teresa Herrera muy La famoso. propia justicia argentina Dios mío, reconoce por que el favor. Plan Cóndor, en realidad Sistema Cóndor, como se llamó realmente, fue respuesta a la formación de la Junta Coordinadora Revolucionaria, que es del año Y la 1974. Junta Coordinadora Revolucionario eran guerrilleros, Sí. no era el Estado. Sí. Claro, La claro. reacción del Plan Cóndor, Sistema Cóndor, es a lo que estaban haciendo en la Argentina, Exactamente. robando, secuestrando, matando. Pero el golpe de Estado en el Uruguay fue en el año 1973 y la Claro. Junta Coordinadora todavía no no, estaba no formada. estaba formada. No, estaban reuniéndose desde 1968 y después confluyeron todos en la República Argentina, golpe en Uruguay, golpe en Chile, entonces Había todos se contacto, fueron. había relación, pero no estaban actuando conjuntamente como claro. lo hicieron después en Buenos Aires. El ERP, MLN, el MIR Y el ELN de boliviano. Bolivia. Claro. Así que, señores, el lunes nos ocuparemos del programa en perspectiva del 14 de agosto del año 2017, cuando ya la Suprema Corte me absolvió definitivamente. Ahí queda libre. Ahí quedó libre. Hasta ahora te tienen encanado. Sí. Exactamente. Bueno, pero te habían dado domiciliaria de entrada, ¿no? ¿Cuánto? A los A los 20 20 y pico de días. Claro, si siempre te comes 15 a 20 días, te comes. Aunque te den domiciliaria después. Sí. Tengo un mensajecito de un televidente del 260, dice, muy bueno el manejo del expediente de Amodio y muy clara su memoria, fundamentada en hechos y documentos. Una pregunta para él. Si le consta que existió la tortura y en este caso si era pareja para todos o solo se aplicaba a los cuadros inferiores. Gracias, saludos a los tres. Que yo sepa, se la llevó casi todo el mundo. No había diferencia. Los que no se la llevaron en un momento, se la llevaron en otro. Eso es así. Y el que no se la llevó fue porque, en mi caso, porque era pariente del capitán Calcaño, que le había prometido a mi familia. Tuve suerte que me fue a detener el único militar que me podía salvar. Tengo un Dios aparte, como me han Yo dicho. te lo he dicho varias veces que sos un tipo de suerte. Ya no. Porque como vos no sos creyente, no Sí, quiero pero ofender varios- tampoco, pero varios me llevó a tener un Dios aparte. bueno, está. Yo creo lo mismo que los varios que se Es lo han así, dicho. pero bueno. Pero sutilmente le he dicho, usted es un Este, tipo de suerte. Pero no, la tortura fue generalizada. Eso no lo podemos negar. Ahora, eso no quiere decir que los militares que están presos, que son acusados por tortura, sean responsables, porque muchísimos de ellos no se ha podido probar. Y hay muchas condenas que son traídas de los pelos, porque estaba ahí, tenía que saber, y no, señor. Sí, claro. ¿Y qué? ¿Sabía? ¿Y qué? ¿Y a quién le iba a ir a denunciar? ¿A quién? Por favor. Sí. Además, el tema de las torturas, ya en plena democracia hubo comisiones investigadoras en el Exacto, Parlamento. Así que también. es como que quieren descubrir América, pero ya estaba. Ya está, Ya, América sí, descubierta. No, le pregunté el número de página porque el coronel Oromán Pereira, capaz que en la 1674, pudo haber contado el episodio cuando es detenido José Mujica y Lucía Topolansky. No, está en el sumario, Sí. está en el sumario, pero es la carta
Ah, sí, la carta. Sí, ahí Señora está. Lucía, Sí, después sí, de claro, transcurrido sí. muchos años, mira, la abrí justo en la página. Viste que tenés un dios aparte. Montevideo, claro. 18 de Sos un febrero de tipo- 2010. Señora senadora Lucía Topolaski. Después Medio- de transcurrido perdón, muchos perdón, años. medio ya- alcahueta la carta, ¿no? no, es amenazante. No, Esa él no, fue- bueno. esa carta fue muy sutil. Es amenazante. Ella le Sí, puso, le sí, pidió el no. aceite. Lo que pasa es que en las negociaciones después acomoda el cuerpo. Sí, está claro, bien. pero- Digo, yo no lo juzgo tanto por eso. Yo lo juzgo por cambiar cosas. Eso es una cosa distinta. No. Esta carta que es Los personal. 4 que venían en el IG callaron. Sí, Ah. los 4. Los 4. Hay que El preguntarle traslado por qué lo- callaron. Entre Bien. ellos este señor. Eso Mira. es cierto. ¿Eh? Eso es verdad. Mira, Bueno, le tengo que recordar. cambia un poco la historia si cuentan, ¿no? Le tengo que recordar, No es la dice, misma historia. la primera su detención No. en el jardín de infantes del Liceo francés, que se encontraba en Avenida Italia portando una granada de mano en su cartera y un revólver 38 cañón corto en su cintura. Y la segunda, la de nuestro futuro presidente en la parada de ómnibus de la Avenida de las Instrucciones, Sí, claro. donde concurrió al encuentro en bicicleta, o sea, lo llevó Sí. ella, le está diciendo, mirá que yo sé que vos lo entregaste Sí. y con una subametralladora UCI colgada al hombro. El traslado al batallón Florida, al igual que el suyo, Fueron fue en la juntos, fueron juntitos. la fueron a buscar al Pepe y los trajeron juntos Sí, en la claro. misma camioneta. Ujú. Fue en la camioneta indio lograda la captura de la cárcel del pueblo y el percance que sufrimos en Boulevard Valle de Ordóñez y Cáncer al pinchar una de las ruedas traseras de la misma. Esto último, que parece de película, solo lo sabemos quienes fuimos partícipes de uno y otro lado. Una sutileza. Sí. Ahí es Sí, cuando pero no- el Pepe no- le pegó a la no- Lucía. ¿No hay otra carta después? Sí, pero es posterior, Mm. es cuando le pide ayuda para la Fundación Para José. la Sí, claro, fundación. ahí Son está. cosas distintas. Sí, pero hay otra Pero carta. esta es amenazante, del año Sí, 2010. claro, Le dice, sí. mirá que yo sé... Pero ahí se olvidó de poner también que Mujica tenía en la mochila 1 litro de vino, un salchichón, ¿no? Y que la bicicleta se la dieron a un soldado que le quedaba Sí, muy eso- lejos el... eso no está aquí. No, De ahí mis claro. no era palabras del- necesario eso. De ahí mis palabras del principio de esta carta, ya que fue necesario que se derramara sangre de hermanos para llegar a esto que tenemos hoy día, democracia, precio muy caro que pagó nuestra sociedad para que no le vaya bien en el nuevo gobierno. O sea, le está deseando. Tienen en sus manos la esperanza de un pueblo, de quienes los votaron y de quienes no los votamos. Y es grandeza de quienes no lo hicimos desearles el mayor de los éxitos en la empresa, porque todos los que vivimos sobre esta bendita tierra de la banda oriental tenemos un destino común y hoy él está en sus manos, por decisión de quien tiene el derecho de hacerlo, nuestro pueblo. La saluda con la mayor consideración, respeto y el deseo, reitero, del éxito de la empresa, Coronel Orosmán Pereira Prieto. Cédula de identidad, número tal, domicilio, en ese entonces vivía en Euskal Herria 70, 4495, Block 20, apartamento 703. Yo tengo algunos mensajes que, Venga. que quiero hacer la búsqueda, ¿no? Acá nos manda un mensaje desde Panamá. ¿Cómo la ven? ¿Estamos bien? Más 507, prefijo Panamá. Puede ser el prefijo, si no, de Minnesota. Puede ser el prefijo Panamá o el prefijo Minnesota. Dice así, el 7063, ¿cómo termina el teléfono? Lo de la tortura generalizada es un verso más para cubrirse, victimizarse y tapar el hecho que casi todos mayoritariamente colaboraron sin ningún apremio. Son versiones. Siempre hubo un militar importante que dijo, Trabal fue el que dijo, ¿no? Sí, que solo el 1%, 1% no habló. habló. Lo dice en un tribunal de Pero honor. los malos tratos no se puede negar que fueron generalizados. Bueno, el 383, muy interesante lo de Amodio y su memoria tiene un dios aparte. Le confirma lo de su diosito. Llámelo como quiera. El 629 dice, no solo Amodio tenía parientes de la dictadura, Charamelo, un tío,
Nora Castro el padre y unos cuantos más. Sí, señor. El 629, que es un hincha del departamento de Canelones y la primera bandera de la República, porque la tiene en su foto, siempre está muy sutil en los comentarios, me gusta. El 253 dice, buenas noches desde Melo, los saluda Neri. Una pregunta para el señor Amodio. Si puede aclarar un poco más lo de la muerte del capitán Busconi. Gracias, saludos a los tres. Eso me lo contaron primero en el cuartel Florida, cuando se habló de... Me lo contó Méndez. Estaba Calcaño, pues se estaba hablando de ese tema, y me dijeron, no, mirá que se le escapó un tiro a un soldado, bla, bla. Y luego me lo confirmaron el capitán Martínez, de apellido, en el 9º de Caballería, que se le había escapado un tiro a un soldado. Y que se había quedado ahí en esa... que había sido un accidente, que el hombre había quedado muy mal, el soldado que se le escapó el tiro, porque provocó... El capitán Busconi estuvo, no sé si meses o un año en estado vegetativo. Fue un hecho... Jodido. Fue un accidente. Lo que pasa es que en ese momento las Fuerzas Armadas no estaban preparadas para procedimientos en la ciudad. No están entrenadas para eso. Por lo menos en aquel momento. No sé si ahora lo están. Yo creo que no. Pero mataron al custodia de la casa del general Gravina. Gravina también. Que estaba en la azotea. La Marina lo mató. Muy bien. Por eso... ¿Qué? Sí. Por eso se tiroteaban entre ellos. Por eso Méndez quería que le ordenara los papeles. Porque no sabían ni siquiera, no llevaban el registro de los locales que habían allanado. Era totalmente un desorden. Porque, venía una información de Rivera, detenían a un tipo en Rivera y daba un local. Entonces, de Montevideo de Rivera llamaban a Montevideo al amigo de promoción que estaba al frente de, yo qué sé, del Ingeniero 4, o por decir, o Artillería 1. Detenían a uno en Paysandú, y estos iban, el de Rivera, hacían el procedimiento. Dejaban una ratonera y al mes detenían a otro que conocía ese mismo local, pero que no sabía que había caído ese local. Entonces, en el interrogatorio, daba ese local en Paysandú. Ese tipo tenía otro compañero de promoción que estaba en el Florida, por ejemplo. Entonces llamaba y le decía, el local objetivo o clave 4 o clave 5, no sé qué. Bueno, allá iba el Florida. El local ya había caído. Ahora, si las dos informaciones venían con poco tiempo de diferencia entre uno y otro, se encontraba el Florida con la ratonera que estaba montada en el local. Entonces se mataban entre ellos, se tiroteaban entre ellos. Y algo más, hicieron una tregua en la cual eran dos unidades, ¿no? Y los otros iban y detenían y le decían, no, pero esperá que estamos con una tregua. Y dice, ¿qué tregua? Anda para adentro. ¿No? Así era. Sí, No, claro. Pero el teniente Abella, en el 9º, un día detuvieron a Brando, de apellido, Brando, que era un marino mercante, que era el titular del alquiler de la calle Sevilla, que es donde se realizaron muchas de las negociaciones entre los Tupa y la gente del Florida. Seguro, afuera, ¿no? Afuera del Florida. Entonces lo detuvieron. Lo detuvo el 9º. Y el tipo dice, no, a mí, primero era tartamudo. Sí. Le decíamos metralleta.
que yo soy fulano y yo tengo inmunidad. ¿Cómo que tenés inmunidad? Sí, tengo inmunidad porque en mi casa se hicieron bla, bla, bla. ¿Qué hizo Abella? Me fue a preguntar a mí y me dice, vos negro, ¿es verdad esto? Y digo, sí, es verdad. Lo soltaron. Pero suerte que agarró un oficial con sí, cerebro. claro. No, porque cumplían la palabra. Ellos decían, no, si hay un acuerdo, ahora en vez de... Pero en le iban otros a lugares preguntar? no pasó eso. ¿Eh? En otros Bueno, lugares en no otros pasó. lugares no. Porque pero- donde te agarra un pero en oficial el que esté noveno- medio enojado por algún tiroteo En anterior, el noveno sí. ¿qué amnistía ni amnistía? En el Decía el noveno tipo, sí, ¿no? bueno, ¿Estamos de acuerdo? Calcaño me contó, hoy encontramos al flaco. ¿Qué flaco? El Efraín, porque ellos le llamaban Efraín también. Y le dijimos, flaco, andate, no te quedes, flaco, andate. Claro, si habían estado frente a frente en el cuartel, Negociando. negociando. La primera entrada del bebé, Sendí, fue con el flaco Efraín. Que fue el que lo llevó. Qué país generoso, ¿no? Esto sí que es un país generoso. Unos se dedicaban a hacer la guerrilla para llegar al poder, no por las urnas. Los otros tenían que defender el sistema entrenados para una guerra, no para un tema civil, porque es un tema más policial que otra cosa. Te enfrentabas a las armas del ejército, la bala te pasaba del agua al lado y te hacía un agujero en la salida. Bueno, y después escuchamos estas cosas que no tienen ningún sentido, ¿no? Porque las barbaridades que se dicen por radio cambiando las fechas o diciendo, hasta errándole hasta la democracia cuando termina, cuando Pero empieza. eso le ¿no? servía para un tema de cobrar los juicios. No, eso Y sí. reclamaba Que va, después vamos a ir a eso. Bueno, Le- usted le- tiene un temita ahora. Sí, no, ¿Cuál tiene? es el tema de ¿De qué? Pascasio Báez. Ah, decía, todavía hace fecha del secuestro. Este es el libro de Operación Verdad. Acá hicimos un resumen del acta de 13 páginas escritas a máquina de Manera Lluveras. O sea, la declaración de Manera Lluveras. Ahí está. Escribieron 13 páginas. Sí, A máquina de escribir letra chica. Sí, ahora Amodio la puede mostrar porque tiene una hojita ahí. Pero nosotros también en el primer libro, El Revés de la Trama, le preguntamos a Julio Marenales. Yo traje No, Sí, dejame eso. mostrar. traje el inicio. Sí, ¿no? claro. Despega esto que quiero mostrar esto. Yo sé que esto es una chanchada lo que voy a hacer. Miren la letra chiquita. 13 carillas, 13 hojas de 13 carillas de esta. Tuvo un rato largo hablando el hombre, ¿no? No estaba hablando, estaba escribiendo. Estaba escribiendo. Estaba escribiendo. Sí, ahora lo vamos a- Lo va a contar lo voy ahora. a contar. Sí. Miren la separación entre lineado, interlínea. Casi no existe. Yo sé que ahí Marcelo está haciendo lo posible. Sí. No, usted yo sé que está tratando de hacer un zoom. Es de Manera Lluvera, ¿no? Ahí está. Cuando lo detuvieron, ¿en qué cuartel fue? Eso fue en 33, en En esa 33. zona, sí. Espere que ahora Max. Está ahí, quedó linda. Bueno, guárdela, ya está, porque la gente nos pregunta, después qué es lo que leen, dónde están los documentos. Sí. El- Documentos sobran. sí. Entrevistamos a Julio Marenales para el primer libro, Revela Trama, y le preguntamos el tema de Pascasio Báez, ¿no? Y Marenales dijo, fue un error espantoso, fue un gravísimo error. Ahora el hombre se estaba desquiciando también, porque estar en esas escondrijos encerrados hay que estar convencido para estar ahí adentro. Y es posible que el hombre sufriera de claustrofobia y se estaba enloqueciendo. Había que haberlo sacado. Bueno, en el libro Caraguatá de Abercon, Osano dice que eso no es cierto. Dice que nunca se le dio medicamento, que lo único que pidió Pascasio fue que le compraran vino. Y dice Osano, compramos 1 litro y nos lo bebimos con él. En el libro Caraguatá dice eso. Sigo. El líder histórico del MLN, Raúl Sendic, fue más allá. Nunca perdonó esta acción de sus compañeros, siendo aún más crítico que Marenales, ¿no? Es así. Sí, sí.
Pero basado... que fue un error, eso vamos, eso Sí. no. Basado en No hay el testimonio del jefe Tupamaro Manera Lluveras a los militares cuando fue detenido en septiembre de 1972, los hechos fríos y reales fueron los que siguen, los que relató. Cuando lo detienen, lo llevan y viene un oficial, el jefe que estaba a cargo, y le dio un bloc y un lápiz. Y le dijo, escribí todo lo que sabés. Mirá que algunas cosas las sabemos. Si no están, te matamos a palo, ¿no? Y ahí el hombre escribió todo el tiempo, ¿no? Hasta con temas que dan vuelta y que el MLN dijo una cosa y ahí tenemos otra, ¿no? Claro. Claramente el episodio de Mitrione, ¿no? No fue que lo mataron por tortura, sino que dice por intervención extranjera. Exacto. Eso lo dice acá Manera Lluvera. Pero voy al episodio de Pascasio Báez. En la zona denominada de Caraguatá, en el departamento de Maldonado, los Tupamaro contaban con 2 tatuceras. Eran enterraderos que estaban bajo tierra, donde se escondían los guerrilleros, que eran parte del plan Tatú, inspirado en el líder del MLN, Raúl Sendic. La tatucera, en el momento que fue tomado preso el peón Pascasio Báez Mena, la ocupaban Nataliva Castillo, Osano y Señaité. En la grande vivían Canzani, Bassini Campiglia, Fernández Cabeles, Ramos y Manera. En un boliche de la zona, en medio de las copas, el peón rural había dicho que en el campo cercano había gente que salía debajo de la tierra. Fue Osano quien detuvo a Báez Mena cuando éste se encontraba en la tatucera chica. Inmediatamente se da aviso a Esclavo, propietario del predio, solicitando que se traslade al lugar a los efectos de ver si esa persona es conocida. Pascasio en primera instancia es recluido en la tatucera grande. Según el testimonio de Manera, Esclavo no lo reconoce. A renglón seguido analizan la situación razonando que no podían dejarlo en libertad, por lo que manejan hipotéticamente, debí decir, diferentes posibilidades. Tenerlo retenido infinitamente, sacarlo del país o ejecutarlo. Se pensó también en hacerle una cura antialcohólica y posteriormente intentar su reclutamiento. Mientras seguían evaluando el hecho, comprobaron que la situación era muy difícil, por lo que se decidió enviar a Esclavo a Montevideo para informar a la dirección del MLN. Esclavo estableció el contacto y volvió con uno de los miembros que conducían la organización en ese momento, Henry Engler. Engler, tras escuchar las diversas posiciones, prometió traer una respuesta a breve plazo. Osano, que lo había detenido junto a Señaité, abandona el Caraguatá. Engler vuelve al lugar y afuera de la tatucera grande le comunica a Manera, Bassini, Canzani, Cabeles, Ramos, quien estaba en la tatucera grande desde el momento de la captura de Báez, que la decisión de la dirección fue que se ejecutaría a Báez Mena, es decir, el peón. La decisión no se discute, pero Canzani y Fernández Cabeles no estuvieron de acuerdo y les resulta muy difícil la determinación. Engler, luego de comunicar la determinación, se retira del Caraguatá. Al poco rato se le pide a Esclavo, el propietario del campo, que elija el lugar donde sepultar a Báez Mena. Esclavo lo marca y lo comunica. Al día siguiente regresó Engler en compañía de Bassini, que trae unos inyectables. Sí. Ahí hay un error. Sí. De chiquito, viene con BKTs. Ah, BKTs, ahí está, sí. Está bien. De BKTs. Que son los que traen la... Sí, a ver, sí. En el lugar elegido para enterrar a Báez, se comienza a excavar el pozo en el que trabajaron Cabeles, Esclavo, Canzani, Ramos y Manera. Bassini ya estaba. Sí. Se hizo un hoyo, debí decir, de 1,5 metros de profundidad en el que es terminado en la noche. La operación siguió adelante cuando bajan a la tatucera Engler, Bassini y Manera. Le dan la ropa a Báez para que se vista, se le dice que va a ser trasladado, por lo que se le va a inyectar una droga para que se duerma. Bassini le aplicó la inyección de pentotal y le da muerte. Posteriormente a esto, es desvestido en forma total y lo sacan de la tatucera. Entre Bassini, Engler, Esclavo y Manera lo trasladan en una camilla improvisada hasta el lugar donde va a ser enterrado y donde esperan Fernández Cabeles, Ramos y Canzani.
El cuerpo del peón rural Báez Mena es sepultado. Esclavo y Manera se encargan de acarrear la tierra sobrante para esparcirla en la cañada. Los participantes regresan al Caraguatá. Debido a que la familia de Esclavo sabía de la captura de Báez Mena, de común acuerdo se decidió decirle que el peón rural había sido trasladado a Montevideo. El 9 de agosto del 2015, al declarar en la instrucción de que era objeto, es decir, Amodio Pérez, que está acá al lado, dijo sobre este caso que Arquímedes Pérez Bude, alias Tino, presentó un escrito a los militares. A él, dijo Amodio, se le adjudicaba la muerte de Pascasio Báez. Siempre se le adjudicó, incluso hasta en declaraciones públicas, ¿no? Sí. En su Siempre declaración afirma que los responsables son, Amodio dice eso, en el expediente judicial: Mauricio Rosenkopf, Donato Marrero, Adolfo Bassen y Engler. La función de Pérez Budis era conectar el ejecutivo con el interior. Pascasio descubre una tatucera y Pérez Budis cuenta que no fue partidario de la ejecución. Tanto es así que cuando se decide ejecutarlo, él se niega a comunicar la decisión. Bueno. Ahí se aclaró, porque hoy hace fecha. Y acá, perdón, acá aparecen las fotos de los nombrados. Hay un detalle que vos en la síntesis no lo incluiste, pero que yo creo que tiene mucha importancia. Hubiera querido publicar las 13 páginas. Es que consultan a Esclavo para ver si conocía al detenido. Sí, está mencionado ahí. ¿Sí? Sí, lo mencionó. Bueno, sí. Esclavo no lo conoce. Sí. Ahora, si Esclavo no lo conoce, que era el dueño del local, no lo conoce nadie. Entonces, ¿cómo saben que es alcohólico? Claro. Sí. Tú lo has dicho muchas veces eso. Uno de los que participa de la reunión del bar, que escucha el cuento que hace Pascasio, que había visto salir a gente debajo de la tierra, dicen, Pascasio está mamado. Y ese hombre, Pereira Mucio de apellido, era el dueño del caballo que Pascasio había llevado a pastar. Efectivamente. Entonces le dice que tiene el caballo vendido y que vaya al día siguiente a recogerlo. Lo entregó. Como era un colaborador del MLN, amigo de Esclavo, le avisó. Entonces, cuando Pascasio al día siguiente va a recoger el caballo, lo estaban esperando. Claro, lo entregó. Todo esto, aquí tengo, nosotros hablamos con un amigo, con un señor que todavía vive, que dice, buenos días, ¿cómo está? Bueno, pude averiguar algunas cosas, como por ejemplo, ese día que Pascasio fue al bar del Pato Freire, incluso dice quién era el dueño del bar, fue en la tardecita noche después de haber llevado el caballo de Pereira al campo. Y fue ahí cuando vio salir gente de abajo de la tierra. Bueno, resulta que Pereira, al escuchar su relato, le dice que fuera temprano al otro día a buscar el mismo caballo que rato antes había llevado porque le había salido un negocio y lo tenía vendido. Ahí luego es donde desaparece Pascasio. Esa tarde-noche en el bar habían otros paisanos que se reían del relato de Pascasio y no lo creían. Decían que ya andaba borracho. Pensé que era difícil averiguar el momento, pero no. Luego desapareció y su compañera Alejandrina falleció sin saber la verdad, como ya sabemos. Pereira Musi al día de hoy tiene 2 hijos. Bueno, este hombre, él dice, yo no conocí. Este es un hombre joven. Dice, yo tengo 34 años, como sabe no viví esos tiempos, pero me crié con mis abuelos y sé la historia. Y yo le cuento a Héctor cuando se dicen cosas que no son verdad, porque mi abuela se crió con la compañera de Báez.
Y Héctor es una persona que me cayó bien de entrada y me gusta. Bueno, o sea, este hombre es un habitante de la zona del Caraguatá que conoce, él no directamente la historia, habló, efectivamente nosotros fuimos al bar del Pato Freire, ya se llama de otra manera, evidentemente, pero existió el bar, y la gente del lugar recuerda el bar del Pato Freire, como recuerdan la historia de esta. En fin. Tenemos mensajes. El 7063, que hace un rato decía que lo de la tortura, dice, querían chocolate con masita, dice, por los detenidos. No, evidentemente sabíamos que la tortura era un arma a usar. No queríamos masita, chocolate con masita. Bueno, después el 445 dice, ¿no deberían hacer algún comentario acerca de la presentación de Orsi en ADM? Bueno, le adelanto que sí, pero va a llegar ahora en unos minutos. Sí. Y bueno, Álvaro, ¿tiene alguna cosita? Sí, para este boletín. Vamos por el agua un poco para extender, ¿no? Por el agua quiere ir, vamos a ver. Sí. El presidente de OCE ha anunciado obras en el departamento de Maldonado por 55 millones de dólares, ¿no? Y hay una revista, Somos Uruguay, que publicó esta noticia y también publicó el tema de la represa de Casupá, que me enteré ahí en ese artículo que soluciona el problema de Montevideo. No lo sabía que si teníamos solo la represa de Casupá ya se solucionaba, nos salvamos. Pero, lisa y llanamente, si alguien lee la noticia, dice, el Frente Amplio va a poner 55 millones de dólares. Es que funciona así. Sí, claro, pero es mentira, ¿no? Y le voy a explicar por qué es mentira. El 24 de junio del 2024, el presidente de ORCE, Raúl Montero, y el intendente de Maldonado, Enrique Antía, firmaron el contrato, ¿no? Es decir, que ya estaba firmado, es decir, que los anuncios de las obras es porque ya estaba firmado, estaba financiado. Y mire, que cortan la cinta dos veces. Seguro, le voy a contar. Esto empezó en agosto del 2022, allí se hace la primera reunión. Y es muy difícil cuando viene un intendente del interior, más allá que Maldonado tiene otros músculos, ¿no? Convencer a los miembros del Ministerio de Economía y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que banque esto, por ejemplo, ¿no? Claro. Bueno, hubo intensas negociaciones casi 2 años, ¿no? Porque no solo había que las obras, a ver cuál hacemos, cuáles no, está. Y acá participaron también, el Tribunal de Cuentas después ratificó la firma del contrato, que estaba bien, y ¿quién está? Fonplata, que Fonplata es la que pone la plata. Y entonces que Fonplata quería poner más plata para que se hicieran más obras. Y Antía le dijo, vamos despacio, vamos a hacer todo esto, que es muy importante, son 55 millones de dólares y después se sigue. En realidad nunca había visto tan contento al intendente Antía cuando se firmó el convenio, ¿no? Claro. Y a partir de allí, de firmarse, había 5 o 6 meses en la cual, producto que era de la Corporación Nacional para el Desarrollo, las obras se distribuyen de otra manera, no es la licitación que puede terminar 40 y siempre alguno se enoja, y no, acá es cotización de precios y se empiece a trabajar. ¿Cuáles son las obras? Son al este del arroyo Maldonado, a ver, mejor servicio de agua a Piriápolis, aunque ya antes de firmarse ya se estaba trabajando ahí en la zona. Una planta de líquidos residuales en San Carlos,
tal vez una de las obras más importantes. importantes, claro, Sí. y a la que se va a extender más tiempo, saneamiento, agua, recambio de cañerías. 55 millones, dijo. 55 millones Vamos a de calcularlo dólares. ahora, debe ser una comparativa con Canelón. Ah, sí. Bueno, y Esa es grande, ¿eh? claro, no, pero esto es algo gordo para Maldonado y muy importante. Algo que venía reclamando. O sea que eso fue votado en el presupuesto pasado, en el de la calle Pou. En realidad se firmó el contrato, o sea, lo del presupuesto. El contrato fue firmado en junio del 2024. Pero aceptó el préstamo. O sea, Ahí está, sí, bueno, sí, exactamente, Aceptar claro. el préstamo Sí, está fue bien el plata, préstamo. fue plata. Seguro, no había entendido esa parte. Sí, exacto, sí. Sí, firmó Pero, el préstamo, quedó debiendo. miren que para que se pongan de acuerdo el Ministerio de Economía, la OPP, OCE, la Intendencia y Fonplata para poner la plata, y después que el tribunal no es una cosa muy fácil. Y insisto, cuando viene un intendente del interior para que le banquen todo esto, siempre van para atrás, ¿no? Bueno, pero en esto fue una negociación que llegó a muy buen término y que se van a hacer estas obras muy importantes, que el Frente de Amplio las presenta como que las hubieran aprobado ellos, ¿no? Cosa realmente ya vergonzosa. Yo le voy a decir algo, pero también es culpa del gobierno pasado. Sí, por supuesto. Sí, Porque no la salió a defender nunca. No como... Esta y muchas más. Sí. Todas las que hizo Falero con el presupuesto realmente más importante en el siglo, pero no en este y en el pasado, de 5.000 millones de dólares, que hizo ruta para todos lados, no se ha mostrado casi. Ellos no pueden hablar ahora porque si las muestran quedan pegados. Pero dentro de 6 meses y un año te las entran a mostrar como que son de ellos. Ah, sí, por supuesto. Te aviso, Sí. no Bueno, va a pasar vaya al cerro y entre a preguntar casa por casa a ver cuánto le van a decir que el hospital del cerro lo hizo la intendencia, ¿no? No, pasó, bueno, el otro día, con el asunto de en el hospital de Salto estaba instalado un tomógrafo que no se podía usar porque no estaba el local preparado para instalarlo. Entonces, el hospital del Cerro tenía el local y no tenía tomógrafo. Sí. Entonces se trae el tomógrafo de Salto a Montevideo y la señora ministra no dice una sola palabra sobre el hospital del Cerro. Habla del papel que va a jugar el tomógrafo, que va a llenar un vacío, que tiene que haber un tomógrafo en todos lados. Sí, como la canción. Pero no dice que el hospital estaba construido del gobierno anterior. Sin embargo, el director del hospital del Cerro, que ahora no recuerdo el nombre, agradece al equipo anterior toda la gestión que había hecho y que había permitido la construcción del edificio y que ahora se completaba con la venida del tomógrafo. Los salteños reclaman que le devuelvan el tomógrafo. No, le van a dar otro. Cuando se lo compre. Seguro, No, claro. Ya dice la ministra que ya está, que viene en viaje. Además habla de la inversión de no sé cuántos millones y resulta que son 8 tomógrafos, 6 los pagaron, 2 son donados por 2 empresas españolas, Movistar y Mafre, y que están instalados en Maldonado. Pero yo a lo que quiero resaltar es la actitud de un funcionario de ACE, que es el director del hospital, y la actitud de la ministra, que casualmente es pediatra, y le pedimos que se ocupe de la niña esta que sus familiares han hecho ya las gestiones legales para reclamar por la vía legal, o sea, vía juzgado, que se le proporcione el medicamento que la niña necesita. Que se ocupe de este problema ella, ya que es pediatra, y por lo visto pediatra reconocida, que haga la gauchada esa. Total, $10.000. Voy a hacer una mención al tema del Hospital del Cerro. El Hospital del Cerro costó 16 millones de dólares. ¿Está?
más o menos en el entorno de los 15 millones, 16 millones de dólares. Originalmente estaba previsto que costara 3 millones de dólares, vamos a hacer la aclaración, ¿tá? Pero después se decidió mejorarlo porque es un hospital que realiza cirugías, que tiene internación, no hay que trasladarlo a otro lugar. ¿Tá? Ocupa una superficie de 2.471 metros cuadrados. Instalaciones incluyen bloques quirúrgicos, salas de internación, laboratorio y servicio de hemoterapia. Beneficia, atiende a 67.000 usuarios de ACE de la zona. ¿Está bien? ¿Ustedes quieren saber cuánto prevé que cueste la inversión total del plan de salud para la costa canaria? 40 millones de dólares es el arranque. Y viste que nunca da bien, ¿no? El otro fue 3, terminó en 15. Sí, el Antel Arena fueran 40 y terminó en 120. En 120. Dicen que va a costar, porque dice, este monto de 40 millones de dólares abarca el hospital propiamente dicho, la refacción del actual hospitalito de Ciudad de la Costa en Sol y Mar, la mejora de otras policlínicas en la zona y el fortalecimiento general del sistema de salud en el área. Cuando te encaja en el verso, el fortalecimiento general es todo bolazo. Es la que más me molesta. A mí decime, ¿cuántos bloques vas a hacer? ¿Cuántas camas vas a poner? Y ahí podemos medir, porque lo otro... Contexto del proyecto. Ubicación principal del nuevo en Atlántida. Alcance, cobertura de la Costa de Oro y Ciudad de la Costa. Se espera que beneficie a 120.000 usuarios de la Ciudad de la Costa y 65.000 de la Costa de Oro. Servicios previstos. 60 camas de internación, hospital del día. Hospital de día. Atención domiciliaria, tomógrafo y más de 30 especialidades. ¿Alguien escuchó hablar de que van a operar a alguien ahí adentro? No. Esto es aterrizaje, freno. Según la gravedad te mando para abajo. No te opero. 40 millones de dólares. Estamos hablando cifra importantísima. El nuevo hospital dice 60 camas, dice, incluyendo áreas de pediatría, salud mental, medicina de adultos, servicio de emergencia fortalecido. Yo supongo que los servicios de emergencia deben ser siempre lo más que se pueda, no fortalecido, porque si no tengo servicio de emergencia medio pelo y servicio de emergencia en serio, equipadito, completo, ¿no? Hay temas que, vos sabés que nos ayudan hasta cómo redactan. Porque la forma de redacción que te da a entender de que hay dos tipos de emergencia. Emergencia y emergencita. Bueno, así que justo me levantó el centro del hombre y yo que lo tenía preparado hace un montón de tiempo. Podemos quedarnos en Atlántida. Y nos quedamos en Atlántida. Y yo le pido a Marcelo que nos vaya juntando unas fotitos que tenemos, que creo que son 2 fotos. Y usted cuando yo se las pida, si ya las tiene pronto, yo ahora le aviso. Espera un momento que... Yo cuando escuché la noticia del tomógrafo el traslado del tomógrafo de Salto a Montevideo, ¿sí? Pensé que estaban haciendo lo mismo que hizo Esperanza Aguirre cuando era presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Ella había prometido que iba a construir 7 hospitales con participación de capital privado. Efectivamente, los edificios se construyeron con capital privado. Entonces, previo a las elecciones, no recuerdo exactamente el año, pero tiene que haber sido antes del 2015, porque yo estaba en Madrid, se inauguraba un hospital, se mostraba el quirófano, 2 o 3 salas, venía un camión, levantaba el material, lo cargaba, lo llevaba a otro hospital e inauguraba el otro hospital. Así inauguró los 7, con el mismo material. Lo fue trasladando. Pero acá pasaba igual. Yo pensé que lo de Salto era más o menos lo mismo. Y, perdón, todavía no llegó el tomógrafo a Salto. Y se lo sacaron. O sea, que parecido es. Pero la directora del hospital de Salto reconoce que tuvieron que hacer el local otra vez. Entonces, era un poco absurdo que tuvieran el tomógrafo en el interior del hospital y no lo podían usar.
¿Y cuánto demoran en hacer una obra civil? Que es la obra de hacer de vuelta No, al no, lugar bueno, pero no lo hicieron. No sea malo. Pero, Pero pasó, no lo hicieron. pasó con la ciudad de Canelones. No Tenía un tomógrafo. No le den buenas. Se lo llevaron a Las Piedras. Y Canelones quedó pateando hasta ahora. Creo que se arregló ahora en el periodo pasado. Que pusieron, porque ya no aguantaban más a los canarios, a los de Canelones, por los insultos que le echaban. Los desvistieron un santo para vestir otro, no me acuerdo si no fue en el de Mujica o en el primero de Vázquez. Estaba Carámbula en esa vuelta, que era el médico y era el intendente y todo eso, que desvistieron un lado para llevar al otro. Y me dicen, bueno, pero hay más población en Las Piedras. Está bien, pero si ya tenías allá, no desarmes uno para armar otro, porque lo que están haciendo es mentirle al pueblo en general, a la mayoría. Claro, los locatarios no, a eso no le pueden mentir porque le está sacando la cama, le está sacando el equipo. Sí, además lo que nos dicen... Pero estos suman cantidad de votos de un lado y restan del otro y dicen, no, ganamos más porque le vendemos a todo el país el verso que estamos haciendo buena obra. Ojo, yo no estoy diciendo que sea solo el Frente que haga esas cosas, porque eso lo hicieron durante los gobiernos colorados de Jorge Valle, lo volvieron loco a Jorge Valle, porque tenía que atender otros líos, pero tenían cada problema, por ejemplo, el tema de las clínicas de tratamiento contra el cáncer, totalmente fuera de norma, ilegales. Estaba la orden de cierre de la de Tabaré Vázquez, la COR, y no se ejecutó eso. Y no se ejecutó porque apareció este que después terminó siendo el prosecretario de la presidencia, que no me acuerdo la apellido. Doctor Miguel Ángel Toma, abogado. Sí, último. Y prometo que no... No, métale que es divino cuando hacemos el... Porque estaba leyendo, me salta lo de Pascasio Báez otra vez. La muerte de Pascasio Báez se dio en un contexto de división interna del MLN. Y yo lo voy a tratar en el próximo programa para no quitarle a mis compañeros los materiales que tenían para el programa de hoy. Está bien. Si nadie sabe. Pero voy a explicar por qué un ejecutivo decidió la muerte del peón rural Pascasio Báez. Lo voy a fundamentar. ¿Está bien? Bueno, estábamos entonces en Canelones. Sí. Tema OCE. Vamos a centrarnos de vuelta ahí, ¿no? Sí, en realidad ahora OCE no es... No, espere. Sí, la ley dice claramente que el saneamiento en el departamento de Montevideo corresponde a la Intendencia de Montevideo. Y la Intendencia cobra la tasa de saneamiento, que no es barata. Porque la cobra por cada litro de agua que vos tomás y que la tirás por el water. Ese es cómo se cobra. Si vos consumís mucha agua o tenés una pérdida de agua, vas a pagar caro la tasa de saneamiento. El interior del país le corresponde la realización del mismo, de todo el saneamiento, a la OCE, que para eso existe, si no desarmala y quemala, porque si no ya joda. Entonces, en Canelones, que parece que es una intendencia fluorescente en dinero, le sobra la plata, ya tiene todo pago, la gente está feliz, no hay pozos, no, está todo bituminizado, tenemos vereda, que tampoco hay veredas, en muchas ciudades, la gran mayoría no hay veredas, no solo calles sino veredas, decidió ayudar a la OCE. ¿Y qué decidió hacer el intendente Leñani? ¿Qué decidió hacer? Decidió enviarle un proyecto a la Junta Departamental que le pidiera por fideicomiso, o sea que fideicomiso es como ir a pedirle préstamo, usted, Amodio, Álvaro, yo, Omar, Marcelo, Max, ir a pedirle préstamo a una financiera. Es lo mismo, más o menos lo mismo. ¿Cómo funciona el fideicomiso? Y bueno, mira, yo tengo para cobrar tanto por concepto de patente, tanto por concepto de contribución, tanto... Yo te lo vendo en forma adelantada. Vos me vas a ir descontando de ahí, tenés el derecho de sacarme la plata, yo no te la puedo impedir que vos la saques, y me das la plata ahora para hacer obra. Cesión de crédito. Cesión de crédito, muy bien. Esa cesión de crédito que se hace a través de un fideicomiso le hace entrar mucho dinero al gobierno departamental, en este caso de Canelones, para este periodo, que lo terminan pagando 4 o 5 periodos para adelante, ¿no? 5, 10, 15, 20 años. Y hoy ya Canelones, para poder pagar los fideicomisos, hace otros fideicomisos.
Porque ya no puede pagar. O sea, esto es como el cuento de la calecita. La bicicleta. ¿Viste? Cuando vas a sacar crédito en ANDA, después vas a crédito naranja, después vas a crédito verde, después caes en los de 8 de octubre y por último en los colombianos. Pero no hay cadena. ¿Está bien? Cadena Dice no la hay, escalera, ya. ¿no? Sí, porque ya no tiene cadena la Ya, bicicleta. claro, ya no, ya están dándole a patita nomás, la mueve la bicicleta a patita. Y con eso van pagando hasta que entras en el clearing. Porque viste que la usura es la usura. Lo que te cobran de intereses, a no ser que te dediques a vender la prostitución o vender droga, es imposible que vos con los intereses que están en plaza cobrando las financieras, vos fíjate que dice que el Banco República es bueno, porque a los jubilados les cobra el 24% de interés y dicen que son buenos y hacen propaganda estos pedazos de manga, hijos de su mamá y de su papá, cuando la inflación está en un 5%, 7%, esto la van a subir, no se preocupen, 7 y se llevan un 24%. Sí, el Banco País. El Banco País te clava, Sí, sí, ¿entendés? claro. Y dicen que son buenos, al 24%. Sí, sí. Imagínate lo que están las particulares, ¿no? Y los bancos particulares, Santander, Te cobra por darte el dinero. claro, y no te paga por recibir. Por- No, pero Esa si, también si- es buena. si va- no, pero si van algunos por el dirigentes del Frente Frente Amplio, no, a ellos si piden 100 le pagan 100, eso es lo que No, no. cuestan los proyectos, No, ¿no? Porque yo- Casupá antes salía de no sé cuánto y ahora, Y ahora bajó. seguro, Ahora es claro, poquito. claro, porque Y el mismo contrato. Claro, pidieron 130 millones y ellos pagan 130, sin decir que tienen que pagar 350, porque de A cada ver, 100 le se termina mienten pagando les gusta 300. mentir. Pero bueno, voy al tema de vuelta. Pide 100 millones de dólares Leñani para hacer una obra que le corresponde hacer a la OCE, Sí. no a la intendencia. Y no es una intendencia rica, está endeudada hasta el apellido. Entonces necesitaba votos de la oposición. Y consigue votos de la oposición. Entre ellos algunos ediles de el exdiputado Lerete, actual miembro de la Agencia Nacional de Vivienda, Vivienda. por la minoría, por la coalición republicana. Quien fue el mayor crítico, no en los últimos 5 años anteriores, en los últimos 10 años, 15 años anteriores. Con justa razón, yo lo conozco, le tengo estima. No entiendo lo que pasó con esto, pero no quiere decir que yo diga que el hombre, toda su gestión anterior, como legislador, y como en defensa de los ciudadanos del departamento de Canelones ha sido mala. Yo creo que fue brillante. Muy bien, no llegó a ganar la intendencia, ganó el frente de vuelta, y bueno, podés salir a darle los votos que necesita el frente, y esto lo digo claramente, para endeudarte en algo que no tiene que hacer la intendencia, lo tiene que hacer la OCE. Le están sacando la pata al lazo a Orsi, porque no se puede endeudar, porque economía no le da la plata para que se endeuden, porque le dijo, yo tengo que tener este gasto, porque tenemos que pagar los créditos que tenemos y punto, y la deuda externa. Entonces endeudate vos y pagala vos. Es ridículo lo que yo estoy diciendo. Las intendencias que han luchado por la ley 9515, que es una ley que es como la Constitución de la República, porque para modificar esa ley necesitas 2/3 del Parlamento. Es insacable, como digo yo. ¿Y vos vas a regalar la guita de los canarios por algo que tiene que pagar la OCE? Que como ya dije acá, yo sé que lo que me hace ir Álvaro, en el lugar más barato del planeta, capaz que es el Uruguay, donde se paga el agua, está todo divino. Pero en Canelones hay tarifa distinta. Ciudad de la Costa paga más cara el agua porque es costero, porque parece que somos ricos, lo de Ciudad de la Costa, que los que viven en otra parte del departamento o los que viven en otra parte de Montevideo. Los costeros pagan más caro el agua. Ya son clasistas. Siempre fue una queja, ¿no? Contra la OCE, esa no se la saco nunca más, el cuchillito adentro. Y nosotros le hacen eso, pero hay 2 fotos que pusieron en Atlántida, militantes del exdiputado Lerete, o que están en la foto y los conozco, contentos, y yo quiero que las ponga y que le haga ampliación, en donde una dice, gracias Leñani y Lerete por el saneamiento de Atlántida. Después hay otra que es peor. Leñani y Lerete se entendieron y Atlántida tendrá saneamiento. Gracias. Lerete lo puteó en chino al frente. A Leñani, que era el secretario general, a Orsi cuando era intendente, les decía cualquier cosa. Se armaban cada trifulca en el Palacio Legislativo por las cosas que denunciaba Lerete contra el frente en Canelones. Hubo un conato de casi pugilato, donde Lerete
hizo una denuncia que era verdadera, con el estilo del LT, que era hiriente, pero estaba en su derecho, porque lo que decía era verdad, que lo conozco de primera mano. Él estaba diciendo muchas cosas que herían al Frente Amplio y que les costaba caro. Y vinieron algunos legisladores a golpearlo. Entonces se armó un movimiento ahí para evitar el golpeteo de puños. El LT no se movió de su asiento. ¿Y cómo sabemos todo esto? Porque hubo una legisladora, que es una legisladora suplente en ese periodo y en este también, que lo filmó, y Betiana Díaz le decía, no filmes. Y esta legisladora decía, yo filmo porque es la única forma que ustedes se van a parar porque saben que lo vamos a mandar a la prensa. Y ahí retrocedían los frentistas, porque tampoco son tontos los muchachos. Y esa legisladora es mi hija. Y yo me enteré porque lo mandaron a los canales para divertirse un rato, y lo pasó Canal 12, y yo estaba escuchando de rebote el informativo, y desde el Palacio Legislativo se pelearon, y escucho la voz de una mujer que le dice, lo filmo porque es la única forma que ustedes se van a quedar quietos, porque si no van a seguir gritando y peleando. A los frentistas. El LT estaba calladito en ese momento de la boca, porque se había suspendido la sesión por un cuarto intermedio de emergencia, y yo digo, esa es la voz de mi hija. La llamo y le digo, pues ese colmo, le digo, Ornella, no me avisaste a mí para divertirme un rato y se están divirtiendo en la tele, ¿no? Me dice, no, papá, lo que pasa es que esto es impresentable. Se pelean, se dicen de todo. Salen a los pasillos y se saludan y toman café juntos, me dice. Dice, pero terminan siendo unos fallutos. Y le digo, sí, lamentablemente es así. ¿Me permite una cosa? Le doy. El RT fue uno de los legisladores más combativos y frenando al Frente Amplio desde la oposición en la cosa. Pero también tengo que decir, en mi criterio, y tal vez tenga fundamentos, y pronto, en este caso se equivocó. Porque las cifras que se manejan, había un parroquiano en Aguascorrientes que iba al boliche y decía, ¿cuánto debo? Y le decían, ¿debes? No, tanto plata. Y el hombre decía, pero me parece que se te fue el lápiz, ¿no? El lápiz, ¿no? El lápiz. Bueno, me parece, muchachos, que se le fue el lápiz con el saneamiento en Atlántida. Porque hay que ver, a ver cuáles son las obras, porque hasta ahora no se saben cuáles son las obras. Ellos dicen que van a gastar 40 millones. Sí, bueno, hay como 60 millones más que se le chupa claro. el peludo, en algún lado va a caer. Y a Shangri-La, que hace 15 años le viene prometiendo el frente el saneamiento, no se lo dieron. Los vecinos cuando se enteraron. Sí, de Racine están con un lío bastante grande, vinieron a OCE, no solo vinieron ahora, vinieron en el periodo pasado. También, y bueno, que quedaron afuera, pero nadie lo pone en el lugar. Lilian Beltrán se llama. Seguro. Les ha dicho de todo en todos lados. Sí, exactamente. Y una cosa, es bueno que Atlántida tenga el saneamiento, ¿no? Es necesario. Por supuesto, es necesario, pero debió incluirse también en las 61 localidades y que hay una discusión que por abajo de por qué no se puso. Pero ahora vamos a hacer un pedido de información pública, o sea, a ver qué está pasando con las 61 localidades de saneamiento, porque no solo era un contrato firmado, sino que habían empezado las obras en varias localidades del interior. Pero alguien de esos genios, de esos expertos que tiene el Frente Amplio, porque ellos tienen expertos en todo, expertos para hacer bolsa todo, ¿no? Se le ocurrió que tenía que sacar de esos lugares para traer a lugares que necesitan más, donde hay más población, donde tengo más votos, que a los locos estos que viven 1000, no importa, eso que vivan como quiera. Entonces lo traigo para acá. A ver qué está ocurriendo con el tema de las 61 localidades, porque vuelvo a reiterar, un contrato firmado, las obras ya estaban en marcha, hay varias localidades y ciudades que las obras ya empezaron hace bastante, empezaron en el periodo anterior, claro. Pero vuelvo a reiterar, hay que revisar bien cuánto dinero es esto de Atlántida, porque reitero, me parece que se le fue el lápiz. Y creo que fue un error
porque había que dirigirse a OCE. Y OCE iba a decir nuevamente que no podía, porque ahora están enfrancados en el frangollo de Casupá, y ahora también están pidiendo por favor para hacer la planta en Aguas Corrientes. Una planta que va a tener posibilidad de producir 900.000 metros cúbicos, 850.000 con las dos plantas, pero no sé de dónde van a sacar el agua, porque el río le va a dar Yo ya te 600. dije, yo estoy rezando para que venga la sequía. Y cuando venga la sequía, me voy a sentar a reírme, porque todos van a decir, no, mira macho, acá la gente entiende solo cuando la mano viene espesa. Tiene que ser así. Claro, Tengo una de Canelones que divina. Y además, con esto del fideicomiso de Maldonado, usted vio que siguieron adelante, ¿no? 55 millones, porque para ellos 55 millones es un montón de plata, entonces esto no lo pararon, ¿no? ¿Y por qué pararon a Arasatí? Ahora cuando vengan las lanchas, que de tanta discusión, las OPB, yo le recomiendo que no la pongan en una punta ni en que se instalen por ahí por la zona de Arasatí, que capaz que tienen algún laburo. Que da premio. Mire, Alejandro Repeto, Sí. Partido Nacional, Edil y... Sí, votó en contra de esto. Sí, claro, votó en contra. Denuncia que se paga la intendencia de Canelones de Leñani 154.713 pesos por cada cubículo de residuos en la Plaza de las Piedras. El cubículo son 2 papeleras metálicas, Sí. verde una y gris la otra. Sí. Un costo realmente increíble, dice. Me intriga saber qué opinan los que realmente trabajan en metalúrgica y construcción. ¿Este es el costo real o estamos financiando arte abstracto con forma de tacho? Y es verdad, es tal cual. La plata es de los canarios, la explicación también debería serlo, dice. Y pusieron un cubículo cada 850 metros cuadrados. Y gastaron en total 1.567.242 pesos. O sea, yo quiero que entiendan algo. Estamos hablando de 2 papeleras. ¿Vio una papelera de esta altura? 2 pegaditas, con un techito arriba y con bolsita adentro, para que vengan y carguen la basura. 154.713 pesos. Pusieron 2 de esas cada 850 metros cuadrados en la Plaza de las Piedras. Gastaron un total de 1.567.242 pesos, equivalente a algo así como 39.672 dólares. Muchacho, esto viene mal. Porque si gastaron esto viene en choreo. Es imposible. 1 peso y 1 millón de dólares es el mismo precio para ellos. Lo único que hacen es gastarla. Pero por y gastarla mal, supuesto. además. Sin fijarse en qué se gasta. Bueno, Mirá, todo el Estado es así, ¿no? Acá el 260 dice: dicen los vecinos de Shangri-La que quedan afuera porque en las elecciones pasadas votó muy mal el FA en esa zona. Le digo al 260 que tiene razón. Yo soy Ciudad de la Costa y hay zonas en donde el Frente pierde peso. No pierde peso con mayores de 40 años. Parece que hay un dicho muy famoso: a los 18 si no sos socialista, sos idiota, y si a los 40 sos socialista, sos idiota. Si no lo sos, y si sos. Bah. Yo no digo que sea así realmente, pero el dicho existe, más o menos parecido a eso. Pero es real. En Shangri-La votó mal el Frente. Fue porque los vienen cuenteando, entonces ya no los votan. Y en Atlántida también. Y en Atlántida perdieron la alcaldía. Sí, por ¿Qué eso. vas a explicar? Pero es tal cual. El 776 dice: ¿cómo se llama el libro donde viene esa historia de Pascasio Báez? Muy clarito Don Amodio en lo que leyó y explicó. Saludos. Brillante Don Amodio con eso del tomógrafo. Muéstrele Este libro. Que está, Operación Verdad. Que íbamos a hacer un combo con cualquiera de estos dos y el más secretos del PSU. Oh, ahí está. ¿Todo por cuánta plata? Sí, póngale precio usted. Los 2 libros. Sí. 900 pesos. Regalado. Los 2 libros, 900 pesos. Hay un libro también que está interesante para que vean que sobre la muerte de Pascasio Báez se ha escrito mucho y seguramente se seguirá escribiendo, que es el libro Caraguatá.
de Leonardo Abercon. Abercon entrevistó a dos personajes que estaban en el Caraguatá. Mael Bassini, el que le inyectó el pentotal, y Enrique Ossano, que según todas las versiones, solo desmentida por el propio Ossano, fue el que detuvo a Pascasio Báez. El libro de Abercon tiene, desde mi punto de vista, un fallo, que es que teniendo Abercon las declaraciones de Jorge Manera Lluveras y los mails que yo había intercambiado con el vecino de Pan de Azúcar, no quiso incluir las declaraciones de Manera porque, según él, las declaraciones obtenidas bajo tortura no deben ser publicadas. Lo que pasa es que Manera da una versión diferente a la que da Abercon en el libro. Él podría haber hecho contraponer no solo dos opiniones, sino tres opiniones. Y casi con seguridad la versión de Manera es la real, o la más real. Ese es el tema. Bueno, nos quedaron muchos temas. Yo dije que no iba a hablar más de Pascasio. No, pero está bien, pero tenés que hablar en la que viene. Nos van a quedar temas para el lunes abundantes. Sí, por eso. Yo quería hablar porque el representante de Crisol, Grisonis, está pidiendo la reparación integral. Ah, sí, está el video. Estamos peludeando para darle a una niña de 7 años el remedio y este personaje está pidiendo. No, está pidiendo algo peor. Seguro, está pidiendo algo mucho peor. Pero además, quiero explicarle cómo se maneja el curro económico. Hoy procesaron a otro militar y ya quedan unos cuantos más que pueden ir por la ley 18.596. Claro. Y cómo se maneja ese curro y cómo se mantiene, y la justicia hace todo para que se mantenga, ¿no? Exacto. Hay acuerdo. Inventando cosas, porque hoy la sentencia de la jueza Tórtora, invocando a Caetano, a Rila, a Álvaro Rico, como que la historia pasa por ellos, y realmente es son vergonzoso lo que únicos. dice. Los únicos, ¿no? Ahí está. Bueno, eso lo seguimos el lunes que viene. El lunes, sí, exactamente. Y vamos al lunes, tenemos un compendio del tema Cardama, que ayer fue la interpelación, y el tema presidente de la República. Ahí está. Que realmente le ha faltado el respeto al pueblo uruguayo. En el estilo. ¿Nos vamos? Nos vamos. Hasta el próximo. Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello.